Hola, antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le dieras a me gusta en este vídeo y que te suscribieras para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 417. Matrimonio fraudulento involuntario. ¿El marquesado de Sinadenos dónde estaba? León III frunció el ceño. Su memoria ya no era la misma. De hecho, hasta cierto punto, no era culpa de León III. La persona que el rey había ordenado al señor del Pianosa que buscara como pareja era, en todo caso, una princesa del reino. A primera vista, la hija del marqués del marquesado no encajaba en absoluto con esa condición. No era de extrañar que León III no entendiera por qué su asistente de repente mencionaba un marquesado tan insignificante. El señor del Pianosa, que ya temía ser reprendido precisamente por ese motivo, le recordó cuidadosamente al rey. Se refiere a la orden que dio de buscar matrimonios principalmente con princesas que tuvieran derecho a la sucesión al trono. El señor del Pianosa se sentía agraviado. Esto ni siquiera estaba dentro de sus responsabilidades. Estrictamente hablando, era algo que el conde Márquez debería haber manejado. Sin embargo, León III, quien había puesto varias condiciones exigentes al buscar una esposa para su hijo, eligió al señor del Pianosa, quien, aunque menos competente, era más complaciente en lugar del conde Márquez, quien, aunque capaz, podría haberle dicho cosas desagradables. Ah. Es cierto, pero ¿un marquesado? El marqués de Sinadenos es el gobernante del Principado de Manchiquei. Ah. El viejo rey finalmente recordó. Sí, es cierto. Había un lugar así. Allí el problema no era el marquesado, sino que tenían derecho a reclamar el trono de otra tierra, ¿no es así? Así es usted muy perspicaz, Su Majestad. El señor del Pianosa, al ver la expresión de satisfacción de León III, aprovechó el momento para aplaudir con entusiasmo. Si el rey estaba lo más satisfecho posible, su error, o más bien su no error, de no haber traído a una princesa del reino y haber traído a la hija de un marqués de un principado, quedaría oculto. De todos modos, la reclamación de la casa de Sinadenos es tan compleja que nadie la entiende con una sola escucha. El señor del Pianosa, haciendo su mejor esfuerzo, puso una expresión de admiración ante el rey y volvió a informar, como si el hecho de que León III no recordara detalles demasiado cruciales no fuera un deterioro de su memoria, sino algo que le pasaría a cualquiera. Primero está el Principado de Manchique, que desciende por línea paterna. El Principado de Manchique, gobernado por la Casa de Sinadenos, era un territorio en la región de Latgallía, en el camino que desciende del Mar Blanco a Yesak. La Casa de Sinadenos, remontándose muy atrás, era descendiente colateral de los principios del Imperio de Ratán Oriental, y por lo tanto, tenía el estatus de poder casarse con una familia real. Sin embargo, el principado que gobernaban actualmente no tenía mucho valor. Es una tierra estéril. Difícil de cultivar. Pero como estaba en el camino a la Tierra Santa, se dice que se hicieron ricos de la noche a la mañana aprovechando esta guerra santa. El señor del Pianosa, sin embargo, informó que esta riqueza no duraría mucho. Se dice que debido a la Guerra Santa, ambos ejércitos recibieron muchos suministros urgentemente necesarios del Principado de Manchique. ¿Ambos lados? Sí. Se dice que también suministraron a los infieles si el precio era el correcto. León III chasqueó la lengua. ¡Qué gente sin fe! La falta de fe era un buen pretexto para criticar a otros en el continente central en el año 1127. El rey del reino etrusco tampoco era una persona particularmente devota, pero no le importó y habló mal de su posible consuegro. El señor del Pianosa no tenía la conciencia tan anestesiada como su señor, pero no tenía otra opción. Asintió con sinceridad. Si uno vive con infieles, ¿no se vuelve uno similar a ellos? No me gusta. Pero escuche, Su Majestad. Lo importante no es eso. La Guerra Santa ha terminado y no hay una ruta comercial regular allí, así que el auge ha terminado. Es cierto que fue un negocio de una temporada. El señor del Pianosa respiró hondo y dijo con aire triunfal. Esta era la clave. Sin embargo, la Casa de Sinadenos, o para ser más precisos, la princesa Julia Helena, la única hija de la casa del marqués, tiene derecho a la sucesión del reino de Dodesa. León III aplaudió de repente.
No porque de repente le gustara su futuro consuegro, sino porque se sentía orgulloso de sí mismo. Sí, sí, sí. Lo recuerdo, el incidente de la masacre del Palacio de Dodesa. Tan pronto como la Guerra Santa terminó y las principales fuerzas del continente central se retiraron del reino de Jerusalén, la península de Hejaz cayó en el caos. Los infieles locales, con la ayuda del Imperio Moro, atacaron esporádicamente a los estados del lado de la Tierra Santa. Era natural, ya que los infieles expulsados de la Tierra Santa intentaban establecerse en otro lugar. Sin embargo, el hecho de que fuera un resultado natural de la dinámica de poder no significaba que el sufrimiento de la gente también fuera natural. El señor del Pianosa no sabía cómo mencionar el asunto y su voz se desvaneció. Sí, ese incidente. El reino de Dodesa fue atacado por los infieles, su palacio fue capturado, y el rey que resistió hasta el final, la reina que intentó escapar del castillo, el joven príncipe heredero y el resto de los jóvenes príncipes y princesas. Todos fueron masacrados por los infieles. Escuché que ni siquiera tomaron prisioneros. El señor del Pianosa frunció el ceño, imaginando la atrocidad. Pero León III respondió alegremente. Eso debió ser muy bueno para nuestra novia, la marquesa Julia Elena. El señor del Pianosa apenas logró mantener la compostura. La caída del palacio de Dodesa fue una tragedia que conmocionó a todo el continente central. Incluso el hermano menor del rey, que huía con la reina y los hijos del rey, fue asesinado, y el reino perdió a los herederos al trono desde el primero hasta el octavo puesto de una sola vez. Fue un gran incidente en el que mujeres y niños fueron masacrados sin distinción. Además, la mayor parte del territorio, incluida la capital, cayó bajo el dominio de los infieles debido a la muerte del rey, quien también era el comandante en jefe. La clase dominante del continente central se horrorizó por este terrible incidente. Creían que si no detenían el avance de los infieles, algún día les podría pasar a ellos. Sin embargo, León III parecía haber perdido incluso la capacidad de empatía por los miembros de la realeza de otros países que se encontraban en una situación similar a la suya. ¿Cuál es la relación familiar? Si fueron masacrados, no parece que sea una princesa directa. La princesa Julia Elena es la hija de la princesa del reino de Dodesa. Su madre, la princesa, era la hija del rey anterior al anterior, la hermana del rey fallecido, y estaba en el 10º lugar en la línea de sucesión al trono, pero... El señor del Pianosa también parecía confundido. Se detuvo a mitad de su informe, doblando los dedos y contando los números por un momento. Ah, no será necesario. La propia princesa del reino de Dodesa, madre de la princesa Julia Elena, falleció el año pasado por enfermedad. No queda nadie. Ahora, la marquesa Julia Elena, o más bien la princesa, es la primera en la línea de sucesión al trono del reino de Dodesa. El corazón de León III se llenó de emoción. El reino de Dodesa. No era un país fronterizo como el reino de Gálico, ni un país grande. Es decir, no era una presa que si se la comía, lo convertiría inmediatamente en el más fuerte del continente central. Sin embargo, el sueño de todo rey es la expansión de las fronteras. Él también quería ser recordado en los libros de historia como el gran rey que hizo grande al reino etrusco. El reino de Dodesa estaba al otro lado del mar, y su palacio y territorio estaban infestados de infieles, y para realmente engullir ese reino, tenía que liderar un ejército por mar y marchar para vencer. Pero León III ya se deleitaba imaginando la bandera del reino etrusco ondeando en esa tierra. El señor del Pianosa avivó la agradable imaginación de León III. La casa de Manchique dice que están dispuestos a enviar a su única hija, la princesa Julia Elena, al reino etrusco. Ja ja ja, bien, bien, muy bien. El viejo rey aplaudía sin cesar como un niño. En sus ojos rojizos se vislumbraba un atisbo de expectación. El señor del Pianosa suspiró para sus adentros. Lo que tenía que venir, había llegado. Miró a León III y añadió con cautela. Pero hay una condición. ¿Cuál? Lo que sea, si vamos a tener un reino. Es que no la enviarán como reina, sino solo como princesa consorte. Ah. León III gimió. ¡Qué lástima! ¡Qué ratas asquerosas y despreciables! ¿Qué tanta codicia puede tener un simple marqués para...? El rey, lleno de esta imaginación absurda, en realidad intentó resolver su propio estado de soltería antes que el de su hijo esta vez. Cuando le propuso matrimonio al señor del Pianosa,
le ordenó que ofreciera al príncipe Alfonso, el heredero al trono, a las grandes potencias, y a él mismo, un soltero que había regresado, a los países de menor rango. Señor del Pianosa, que no había logrado el mejor resultado que el rey deseaba, se apresuró a excusarse. La familia del marqués de Sinadeno se ha vuelto rica de repente y está muy orgullosa. No conocen su lugar. Pero es cierto que actualmente hay escasez de novias adecuadas en el continente central. Desde la perspectiva del ducado de Manchique, naturalmente, era el príncipe Alfonso, no León III. Ellos solo tienen una reclamación que no se puede conquistar sin un ejército, y la persona que comanda ese ejército en el reino etrusco no es León III, sino el príncipe Alfonso. No era solo una cuestión de edad. Sin embargo, León III lo tomó como un ataque personal. El señor del Pianosa, observando al rey temblar, preguntó: ¿Continuamos? León III preguntó sin poder ocultar su disgusto. ¿No hay otras propuestas? Es que solo nos ofrecen matrimonios que no nos benefician mucho. Había princesas, pero una princesa de 4 años con una disputa de ilegitimidad que hacía imposible reclamar su derecho al trono, una gran duquesa que era una hija legítima y en edad de casarse, pero cuyo hermano, el heredero indiscutible de un pequeño ducado, había tenido 7 hijos, por lo que no parecía probable que ella heredara el ducado a menos que un rayo cayera en el palacio, y una prima del rey de una gran potencia que, aunque era de la realeza, tenía 32 personas delante de ella en la línea de sucesión al trono y que, debido a los rumores de su fealdad, había pasado la edad de casarse y seguía soltera. Solo quedaban estas propuestas de matrimonio. Usted sabe, es muy raro que una mujer traiga un país entero. La razón por la que la princesa Julia Elena, de 16 años, sigue en el mercado es que no hace mucho tiempo ocurrió la masacre del palacio de Dodesa, y para conquistar el reino de Dodesa, hay que derrotar a los herejes. Esas son las 2 únicas razones. Si no, esta señorita ya estaría comprometida a los 3 años. TSK. León III gimió insatisfecho. Pero no había otra opción. Continúa. Disculpe, Su Majestad. El señor del Pianosa preguntó con cautela una vez más. La familia del marqués de Sinadenos pide que se escriba en el contrato. León III preguntó bruscamente. ¿Qué? Que el cónyuge sea el príncipe. León III se sintió realmente molesto. Ah, escríbelo, diles que hagan lo que quieran, de verdad. Empezó a murmurar, ¿es mi culpa ser viejo? ¿Me he quedado viudo legalmente, que tanto discute un marqués? El señor del Pianosa inclinó rápidamente la cabeza. Si este murmullo se prolongaba, León III seguramente diría, ah, ya está, y lo echaría todo a perder. Tenía que salir corriendo antes de que el caprichoso rey cambiara de opinión. Entonces, humildemente obedeceré la orden. El señor del Pianosa, que se retiró rápidamente de la oficina del rey con la mayor velocidad posible, llamó al personal. Rápido, traigan ese contrato. Tenemos que sellarlo y enviarlo antes de que cambie de opinión. Ah, disculpe, eso es. El personal señaló un punto válido. El marqués de Sinadenos pidió que el cónyuge se especificara como príncipe Alfonso. Para escribir eso en los documentos del reino, ¿no debería llevar también el sello del propio príncipe? El señor del Pianosa frunció el ceño. Parecía imposible seguir el capricho hirviente de León III si tenían que obtener también la aprobación del palacio del príncipe. Entonces, ¿qué tal esto? El cónyuge será un joven. Si lo escribimos así, ¿podría ser cualquier joven? Ah, ¿de qué lado estás tú? Incluso el paciente señor del Pianosa finalmente se irritó. No había tiempo. Si nos adaptamos tanto a un simple ducado, ya es mucho, porque discutir cada palabra del contrato, escríbelo a la ligera, a la ligera. En ese momento, no había tiempo para obtener el sello del príncipe Alfonso. Por lo tanto, su nombre debía ser eliminado del documento.